Estamos viendo estos domingos justamente el Sermón de la Montaña. Y hoy toca este tema, que no es menor. La religión del cristiano, no hipócrita, sino real. Y como vieron allí, yo puse unas caretas, unas caras, porque esa palabra hipócrita está, su raíz, su etimología está tomada del griego, de los actores griegos que justamente para desarrollar las funciones se ponían caretas, se cubrían. Y entonces de allí está tomado esta palabra hipócrita. Y justamente este pasaje que vamos a ver nos habla justamente de esta hipocresía. Vamos a la estructura literaria del pasaje. Mientras que lo vamos leyendo van a notar frases que se repiten, palabras que se repiten, porque era como un poema, era como una poesía, con estribillos. Y dentro de esta poesía dejando profundas enseñanzas, en tres bloques bien definidos. Así que mientras que vamos leyendo, ustedes que son tan inteligentes van a poder ir detectando estos bloques temáticos y también a través de las estructuras literarias que está planteando acá el autor del pasaje. Dice capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Cuando ayunéis, no seáis austeros, o sea, no pongan cara triste, significa, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, se ponen triste el rostro, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, algunos detalles importantes. En primer lugar, yo marqué allí en verde, guardaos de hacer vuestra justicia, vuestras buenas obras sería la traducción, delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En esta frase condensa todo lo que va a venir desarrollando en estos tres bloques temáticos. Ahora, lo que está planteando aquí este Sermón de la Montaña que nos enriquece tanto y que va profundamente a ver el espíritu de la ley y de las enseñanzas que tenían los judíos, hoy nos va a hablar de la motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos? Sobre todo encarado hacia el servicio a Dios, el ministrar a Dios, la devoción hacia Dios. Nosotros ministramos en tres sentidos. Nuestro primer ministerio, ¿qué es ministerio? Ministerio es utilizar aquello que Dios me dio, las capacidades, los dones, los talentos, utilizarlos para el servicio de Dios y de los demás. Eso es ministerio. Cuando yo, con la capacidad que Dios me dio, con mis talentos, mis aptitudes, mis dones, puedo servir a los demás. Pero en primer lugar, mi área de ministerio es hacia Dios, porque ministro a Dios cuando oro, cuando adoro, cuando alabo. En segundo lugar, la otra influencia de mi ministerio es hacia los hermanos.
Yo sirvo a los demás, tengo que servir a mis hermanos. Y por último, a la gente en general. O sea que lo que acá está planteando el Señor con profundidad es analiza la motivación del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Y llega a presentar una religión de vidriera. ¿A qué le llamo una religión de vidriera? Es aquella que pasamos y miramos y parece que vemos allí el maniquí o lo que queremos mostrar en la vidriera para que todos puedan verlo. Y la estrategia está en cuanto más llamativa hago la vidriera, más la gente presta atención a eso. Y acá lo que está planteando justamente es eso. Por eso usa la palabra hipócrita, careta, usa la palabra de aquellos actores que se ponían y fingían lo que quizás no eran, porque estaban actuando. Pero lo importante es dar un buen espectáculo delante de la gente. Ahora, ¿cómo es tu motivación delante de Dios? ¿Cómo es tu servicio delante de Dios? ¿Es un ministerio de vidriera? Allí dice, guardaos de hacer las buenas obras delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no van a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y otra cosa que vamos a ver en instantes es esa palabra recompensa. Si ustedes verán, la repite en los 3 bloques temáticos. A ver, ¿de qué 3 temas nos va a hablar esta sección de la palabra de Dios? O bien el Padre Nuestro, que está en el medio del pasaje del capítulo 6, porque eso lo voy a tocar el próximo domingo y es bastante extenso. No quería tocarlo hoy. A ver, ¿de qué 3 temas? Sí, ¿qué más? Muy bien. Dice, cuando pues des limosna, y cuando ores, y cuando ayunes. Nuevamente el Señor toca lo profundo del corazón de la religión judía. La limosna, el ayuno y la oración eran fundamentales en la religión judía. No había judío que no ofreciera su limosna, que no le diera importancia fundamental al ayuno y sobre todo a la oración. Las escrituras judías nos dicen esto, mucho mejor es la oración acompañada de ayuno y dar limosna viviendo honradamente que tener riquezas y ser un malvado. Mucho mejor es dar limosna que conseguir montones de oro. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Esto decían los religiosos judíos, los maestros, los rabíes. Esto está en las escrituras judías. O sea que vemos la importancia, una importancia en la cual estaba implicada hasta la vida y la largura de los días. Y purifica de todo pecado. A ver, perdón, volvemos a este. Entonces vemos nuevamente que el Señor Jesucristo va a lo profundo de la médula de la religión. Dice, lo que para ustedes es más importante, para lo que ustedes es fundamental, ustedes lo hacen con una enorme hipocresía. Son unos hipócritas. Y esto se lo dice a los religiosos, y esto se lo dice a los fariseos, y se lo dice a los escribas. Si ustedes ven, en cada uno de los bloques repite esa palabra. Como lo hacen los hipócritas, no seas como los hipócritas, como los hipócritas. Y vamos a ver justamente, y nos vamos a detener en cada una de estas secciones a ver por qué dice el Señor que eran unos hipócritas. En primer lugar, la limosna. La limosna era muy importante. Y dice allí el Señor que cuando den limosna no toquen trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. Acá me está hablando de la limosna, que era la ofrenda para los pobres. Había diferentes tipos de ofrenda en Israel. La ofrenda para los sacerdotes, la ofrenda para el templo. Había diferentes tipos de ofrenda. Pero había una ofrenda que era fundamental, que era la ofrenda para el pobre. Era preocuparse de los más necesitados, preocuparse de los pobres. Ahora, vemos que esta gente, los religiosos, como está ahí, no encontré la mejor imagen, pero en el templo había como unas campanas metálicas, como una, si fuera la base de una trompeta, ¿vieron? No la base,
Sí, el cono, como un cono metálico, que cuando se ponían las monedas hacía mucho ruido. Entonces ellos se encargaban de hacerlo en los momentos que más gente hubiera rodeándolos y tiraban las monedas, que haga bastante ruido y que sea bien visible, para demostrar qué santos eran, cómo les preocupaba a los pobres, cómo tenían un corazón que ofrendaba a Dios. Y entonces el Señor le dice, ¿saben lo que son ustedes? Son unos hipócritas. Porque ustedes no lo hacen por los pobres, ustedes no lo hacen por las necesidades de los otros, ustedes lo hacen para ser vistos. Y vemos que allí estos hombres lo que hacían justamente era esto, hacer bastante ruido para ser vistos. Vamos al segundo aspecto porque no quiero hoy ser muy largo. Después vamos a volver por esto. Perdón, antes yo seleccioné este pasaje de qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de preocuparnos por el pobre. Y dice, entonces los justos le respondieron diciendo al Señor, ¿no? Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o cuando te vimos sedientos y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, cuando te cubrimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y tiene una gran relación con lo que leímos, porque acá está hablando nuevamente de esta religión hipócrita y de vidriera. El Señor dice que les pregunta a este rey en esta parábola, le pregunta, bueno, esta gente le dice, no, nosotros cuando te vimos te abrigamos, te dimos... Sí, pero yo no pedía que lo hicieran conmigo, sino lo que es importante que lo hagan con los que verdaderamente lo necesitan. Y entonces el Señor dice, no, ustedes no me dieron de beber, ni me dieron de comer, ni me abrigaron, ni me ayudaron cuando estaba enfermo o en la cárcel, porque a los que tenían que haberlo hecho es a sus hermanos. Y ustedes no lo hicieron, y al no haberlo hecho a ellos es como si no me lo hubieran hecho a mí. Y vuelve a hablar de la profundidad de la motivación del corazón y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, en primer lugar, este tema tan importante de la limosna es algo que les está enseñando que eran unos hipócritas. Ahí dice tocar trompetas, evidentemente es un lenguaje simbólico, no creemos que se tocaran trompetas en el templo para orar o para ofrendar o en estos casos especiales, pero está hablando como hacer bulla, hacer la cosa bien notable, ¿no? Para que todos se den cuenta. La oración, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Otro tema, los judíos saben que desde chiquito aprendían a orar, así como aprendían las escrituras, aprendían a orar. ¿Cuántas veces oraban los judíos? A ver. 5, 3, mínimamente 3, 5 también, sobre todo en las 3 horas específicas. En el mundo musulmán, yo lo he podido ver, gente que estaba conduciendo y cuando llega el toque en la mezquita por el minarete se escucha el imán que llama a la oración, ese sonido que llama a la oración, se frenan lo que están haciendo, paran el auto, se bajan del auto, tienden la alfombra y se ponen a orar ahí en el momento. O sea, se corta todo. Se corta todo. Están en la calle, lo hacen en la calle. Es automático. O sea, que había una hora y un momento específico. Y esta gente buscaba la hora y el momento específico para hacerlo bien visible. Si yo supiera que a las 12 tengo que orar, me voy a Florida y Corrientes y pongo la alfombra ahí. Entonces estoy seguro que me va a ver todo el mundo. No me voy a ir al pasaje de acá a la vuelta o a mi casa. Estos se hacían así. Estos esperaban en los lugares públicos de mayor movimiento y concentración de gente la hora adecuada. Y cuando llegaba la hora empezaban con las palabrerías y oraban para que todos pudieran ver los santos que eran, los devotos que eran. Y el Señor le dice, ustedes son unos hipócritas. Son hipócritas.
O iban a la sinagoga en la hora de la oración donde todos los veían. Hipócritas, falsos, religión de vidriera. Esto no sirve, esto a mí no me sirve. Dice, si no, lo que tienen que hacer es hacerlo en secreto. Después vamos a ver la forma correcta de hacerlo. La última. No es que salió mal la foto. No es que salió mal la foto. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Saben lo que hacían? Se ponían cenizas en el rostro. Ceniza. Y ponían cara triste y afligidos. ¿Para qué? Para que la gente cuando los veía pasar dirá, mirá, este viene de ayunar, pobrecito, está liquidado. Bien ayunado viene. Y todo. De paso, ustedes saben por qué le llamamos desayuno al desayuno, ¿no? Porque es la primer comida que tenemos luego de ayunar a la noche. Muy bien, eso es una nota, nota al pie, digamos. Muy bien. Y esta gente justamente hacía eso. Se demudaba el rostro, ponían cara de tristeza, de dolor, se ponían ahí toda ceniza en la cara. ¿Para qué? Para que cuando lo vieran digan, mira, pobre tipo, che, ¿cómo ayunó? Andá a saber el hambre que tendrá. Qué espiritual que es. Qué macanudo que es este tipo. Y el Señor le dice, son unos hipócritas. Son unos hipócritas. No deben hacer así. Muy bien, y ahora vamos a ver algo sobre esto. Dice, no hagan esto como los hipócritas. ¿Por qué? Porque en azul les puse, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de ellos? El beneplácito de Dios, el agrado de Dios, ser vistos. La palabra es allí recompensa, significa pago saldado. Pago saldado. O sea, es como decir, no vas a pagar más ni a recibir más, ya está liquidado. Como si yo efectuara un pago y me hicieran un certificado o un recibo o un documento que significa que el pago ya está dado y está cumplido. Se terminó ahí. Ahora, lo que está diciendo el Señor, ya tienen su recompensa, es como decir, no pretendan tener más pago que este. Acá se termina el pago. O sea, si ustedes pensaron que todo lo que hicieron lo hicieron para que yo tenga agrado de ustedes, se equivocan. Son unos hipócritas, son falsos. El único pago que van a recibir es el pago de lo que ustedes provocaron. Por ahí la admiración de los hombres, por ahí, no sé, la simpatía de los que le rodeaban, el aplauso de los que estaban allí mirando. Puede ser, pero detrás de todo eso, no piensen que van a tener ningún reconocimiento de mi parte. Motivación, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Pero dice ahora la forma correcta. Mas cuando tú ores, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué fácil es cuando hacemos una obra de bien querer que todos se enteren. Nuestra esencia humana es buscar el reconocimiento de los hombres. Servimos a veces a Dios esperando el reconocimiento de los hombres. Que la gente nos diga, mirá cómo trabajaste, mirá qué esfuerzo tuviste, mirá que hiciste esto y el otro. A veces nuestra carnalidad, esa naturaleza pecaminosa necesita alimentarse del aplauso de los demás. ¿Y cuánto cuando ofrendamos? A veces quisiéramos que todos sepan lo que ofrendamos, o alguno mejor que no, ¿no? Les daría vergüenza. Nosotros, ustedes vieron la cena del Señor, pasamos una bolsa cerrada. Hay iglesias que pasan bandejas, hay iglesias que pasan un palito con una, parece un copo para pescar. A mí que me gusta la pesca. Y todos ven lo que ponen. Acá nadie ve lo que pone. Tan solo el Señor, cuando pasamos la bolsa de ofrenda en la cena del Señor. Por eso lo hacemos así. Pero qué fácil es alimentar y poner la plata y que los demás vean a ver cuánto estoy poniendo.
cuánto estoy poniendo. Ellos hacían eso, lo hacían bien visible, bien visible. Ahora el Señor les dice, no, miren, que su mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Ahora, ¿puede ser que yo haga algo con una mano sin que lo sepa la otra? Me pregunto. No, a menos que tenga un problema serio psicológico. Ya eso, cuando me pase eso, ya ustedes mándenme a cuarteles de invierno, ya veo a los chicos que me van a internar en un geriátrico, pero bueno, por ahora todavía mi mano derecha sabe lo que hace la izquierda la derecha. Pero lo que está hablando acá el Señor, que mi forma de ofrendar debe ser de tal forma que si yo pudiera no saber lo que hago, mejor. Hacerlo de la forma más secreta, menos notoria posible, para que solo Dios lo vea. O sea, hacerlo de tal forma, en este lenguaje simbólico que utiliza el Señor aquí, para que nadie se dé cuenta. Ni yo tendría que darme cuenta de lo que pongo. ¿Para qué? Para no envanecerme. Seguimos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que pidas. Hemos hablado del tema de la ofrenda. Qué maravilloso es cuando podemos ofrendar y que solo el Señor sepa lo que hacemos, que nosotros no lo sepamos. Sería ideal, pero como dije, todavía no funciona la cabeza y sabemos lo que hacemos, lo cual implica una gran responsabilidad. Pero pensemos que Dios nos está mirando, pensemos que Dios está mirando lo que estamos haciendo. Y acá en el tema de la oración, no es que esté en contra este pasaje de la oración pública, sino lo que está hablando justamente de la motivación. ¿Para qué estoy orando? ¿Y a quién estoy orando? ¿Estoy orando para los hombres? ¿Estoy orando para que me vean? Las vanas palabrerías eran muy comunes. Había oraciones para todos los temas entre los judíos. Había oraciones para el luto, había oraciones para la alegría, había oraciones para el casamiento, había oraciones para la comida, había oraciones para levantarse, había oraciones para acostarse. Había un libro de oraciones y las repetían constantemente. Y llegó un momento que esa repetición se tornaba absolutamente rutinaria. Y ya directamente repetían, como muchas veces repiten por ahí el Padre Nuestro en forma automática, para que tengan una idea. Bueno, era algo así. Y ya repetían por repetir, era la oración que había que repetir. Y los rabinos estaban muy pendientes de esto. Incluso algunos trataban de variar los libros de oración para que no caer siempre en la misma oración rutinaria. Y los gentiles estaban acostumbrados a las palabrerías, a las palabras vanas y a las repeticiones. Cuanto más veces repetían, tenemos el caso de los mantras, pero aún en las religiones griegas estaban acostumbrados a repetir infinidad de veces lo mismo y levantar la voz como para que Dios, ese Dios al que ellos estaban orando, le escuchara. Dicho de paso, yo creo que a veces tanto cuando se canta o cuando se ora, veo que muchos oran y se ponen a gritar, ¡Señor! Y lo escuchamos mucho. Yo pienso si Dios tendrá un problema en los oídos, acústico, o yo pienso que porque grite más fuerte Dios me va a escuchar mejor. No sé por qué. O como me decía un hermano el otro día, Satanás, yo te reprendo, Satanás esto, Satanás el otro. ¿A quién le estoy orando? ¿A Dios o a Satanás? Pregunto, son dudas que tengo. Entonces tengamos cuidado, porque el Señor me habla de un tipo de oración muy distinta. Él es mi padre, yo soy mi hijo. Si Martín viene y me empieza a gritar como loco, lo más posible es que o yo me voy o me tapo los oídos. Ahora, hermanos, es tan difícil entender lo que Dios nos está planteando acá. No usar palabrerías vanas, no para ser vistos. A veces, y sucede en las iglesias, hay hermanos que se paran a orar que parecen un compendio de teología, no sé qué quieren demostrar.
o son interminables las oraciones. Lo que Dios quiere es un corazón que se abra en su presencia, un corazón de padre a hijo, que yo pueda manifestar lo que siento, mis sentimientos, mis emociones, mis necesidades, pero en esa relación de amor, de intimidad, ni preocupándome por los que me están viendo si es una oración pública. Eso es lo que pretende el Señor. Dice, andate a lo secreto, andate donde nadie te ve, andate en ese lugar donde estás vos y yo solos. Y ahí derramemos nuestro corazón. El Señor Jesucristo había veces que se les perdía a los discípulos. Decían, ¿dónde está? ¿Dónde se fueron? No lo encontraban. Porque se iba a lugares secretos. Era un lugar y un tiempo especial, Él y su Padre. Y es lo que tenemos que rescatar, ese tiempo íntimo, profundo, con el Señor. Como siempre digo, un tiempo de diálogo. Nosotros estamos acostumbrados al monólogo, ya me lo han escuchado decir otras veces. Si yo hablo, no puedo escuchar a la otra persona. Si hablo, el otro no le doy pie para que se manifieste, me hable y me conteste. Ahora ahí dice que Dios sabe lo que necesitamos aún antes de que pidamos. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije si Dios era amnésico, ¿no? Porque siempre le pedimos lo mismo, parece que Él se olvidara de lo que le pedimos. Él no se olvida, tiene su tiempo y su momento para contestarnos. Quizás nosotros en nuestra debilidad estamos acostumbrados a repetir siempre lo mismo, pero Dios nos escucha, no usemos palabrerías vanas. Pero lo que Dios pretende, fundamentalmente, porque ya sabe lo que necesitamos, sabe cuál es nuestra condición, nos conoce mejor que nadie, es ese tiempo de calidad con Él. Y el tiempo de silencio, de callar, de cerrar mi boca y escucharlo. Señor, ¿qué tenés para decirme hoy? Señor, ¿qué me querés contestar hoy? Y el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de pensamientos, y surge un texto, y surge una canción. Pero si yo no doy espacio a ese silencio para que Dios se manifieste, para que el Espíritu Santo se comunique con mi espíritu, va a ser tan solo un monólogo, triste, aburrido, lleno de palabrerías, vanas. Eso significa allí la palabra, palabras vanas. El Señor Jesucristo dice que eligió 12 discípulos. Y allí en Marcos es tan claro, dice, para que estén con Él. Y luego enviarlos a predicar. No era la función primordial del Señor tener 12 personas para que llevaran el Evangelio al mundo, sino para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. El Señor te salvó para estar con vos. Porque quería estar con vos, porque quiere estar con vos, porque quiere pasar tiempo con vos. Quizás tengas que ver menos televisión, navegar menos por internet, ocuparte menos en otras cosas que son secundarias y empezar verdaderamente a ocuparte de lo importante. El Señor quiere que no seamos hipócritas para ser vistos, pero el Señor quiere que seamos hombres y mujeres con corazones que le busquen y demos prioridad al tiempo con el Señor, a ese tiempo maravilloso que es inigualable. ¿Y saben por qué nos cuesta tanto orar? ¿Saben por qué nos cuesta tanto hacer, como dice acá, buscar ese lugar secreto, íntimo? Ese lugar donde me encuentro con Él, donde nada me molesta, donde puedo concentrarme. Porque el enemigo no quiere que lo haga. Y organiza la sociedad y el mundo de tal forma que nos perturba y nos saca de ese tiempo para estar con el Señor. Y si nosotros supiéramos que ese tiempo que pasamos con Él se refleja en un éxito sobre todas las luchas que puedan, o victoria sobre las luchas que se nos puedan plantear en el día, si nosotros nos diéramos cuenta que cuanto más oramos, más fácil nos resulta la vida, sería muy distinto. Yo siempre les comenté, y ya lo he hecho en otras oportunidades, pero sé que hay muchos que están acá que no lo han escuchado, cosas que te marcan en la vida. Yo me acuerdo, mamá, cuando estaba, y perdonen los que ya lo saben o lo han escuchado, pero creo que fue una lección que recibí de mi vieja. Me acuerdo, mamá, cuando estaba con cáncer, ella falleció de cáncer, y la llevaba al hospital militar a hacerse las aplicaciones de quimioterapia, mi vieja estaba mal,
Y yo estaba ese día que la llevaba, estaba como loco, con problemas de trabajo, pero estaba sacado mal. Y estaba llevándola y yo en ese momento lo único que pensaba eran mis problemas. En que estaba con el problema de trabajo y esto, y te paré. Y estaba despotricando, creo que despotriqué por todo Juan B. Justo. Y en un momento mi vieja me dice, Carlos, ¿por qué no orás? ¿Por qué no orás? Y vieron como cuando metés los dedos en el enchufe, reaccioné. Y digo, ella está con cáncer, se está muriendo, está con quimioterapia. Y me dice, Carlos, ¿por qué no orás? Y mientras que le daban la quimioterapia, yo estaba afuera orando. Señor, ayúdame. El problema de trabajo se me solucionó. Cuando terminé, cuando volvimos con mamá, me iba a ocupar de ese problema, estaba solucionado, milagrosamente solucionado. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no gastamos más tiempo en la oración? ¿Por qué no dependemos más del Señor? ¿Por qué no volcamos nuestro corazón en intimidad, en devoción, en amor a Él? Porque el Señor quiere que estemos con Él. El Señor quiere que estemos con Él. Y por último allí dice, pero cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y en los tres aspectos y en los tres temas vemos esta palabra final que está en marrón. Hay dos tipos de recompensa. La recompensa del hipócrita, la recompensa del religioso de vidriera, la recompensa que tan solo va a tener el aplauso de los demás, el reconocimiento de los hombres. Pero ¿qué recompensa es la que vos querés? Yo quiero esta. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Te va a dar la paga. Qué maravilloso cuando el Señor me vea ofrendando, me vea orando, me vea ayunando y diga, este no es como los hipócritas, este no lo hace para ser visto, sino este verdaderamente lo hace delante de mí, en secreto, en secreto. Y dice, yo entonces sí lo voy a reconocer, y yo entonces sí lo voy a recompensar. Y dice el Señor que Él me va a dar la paga, no la otra recompensa tan limitada, sino una recompensa eterna. Y esta gente, como les dije antes, mudaban su rostro, demudaban su rostro. Y el Señor dice, no, mira, lavate, perfumate, ponete lindo, que los demás no se den cuenta que estás ayunando. Dicho sea de paso, el ayuno sería bueno practicarlo, ¿no? Que a veces no lo hacemos. Pero había muchas formas y tipos de ayunos en la antigüedad, sobre todo para el pueblo judío. Había diferentes ocasiones para ayunar y diferentes días de la semana para ayunar. Pero acá lo que está planteando el Señor y lo que plantea el Nuevo Testamento, sobre todo la teología paulina, las cartas, desde ese tiempo en el cual estoy libre de la comida, de todo aquello que me pueda distraer, y puedo verdaderamente encontrarme con Dios. No para negociar con Dios, no para presionar a Dios. A veces la gente dice, bueno, vamos a ayunar porque así tengo un mejor trabajo. Vamos a ayunar para que Dios me dé esto. Vamos a ayunar. Eso no es el ayuno que Dios quiere. Eso es negociar con Dios. Y con Dios no se negocia. El ayunar es ese tiempo en el cual dejo de comer, me aparto, corto toda actividad y dispongo de un tiempo prolongado, mucho más prolongado que el de la oración, para encontrarme con el Señor, para alabar, para orar, para leer su palabra. Es un tiempo de ayuno, de reflexión, de contemplación de la persona de Cristo. Eso es lo que el Señor está hablando acá. Dice, no como los hipócritas, que lo hacían tan notable, pero verdaderamente eso no servía. Dice, pero tu Padre, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y termino simplemente en este día con algunos aspectos que quiero mencionar nomás. Mi motivación para el ministerio de ser visto
Esto es inmadurez. Esto es inmadurez. Hay hermanos que vienen y se quejan y dicen, pero nadie reconoce lo que hago. Pero yo hago tal cosa, no quiero decir nada para no... pero yo estoy haciendo tal cosa y nadie lo reconoce. ¿Y por qué lo tienen que reconocer? ¿Para quién lo haces vos? ¿Para el aplauso de los demás? Yo ofrendo tanto y nadie... Pero ¿y qué importa cuánto ofrendás vos o ofrenda el otro? Y permanentemente evaluamos nuestra motivación del ministerio en base a la respuesta que tenemos del resto. Ese es un error. Eso es inmadurez. Es buscar el aplauso de los hombres. Pero también puedo caer en un pecado haciendo las cosas en secreto. Por eso dice que ni la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, ni de la derecha la izquierda. Porque a veces caigo en la falsa espiritualidad. ¿Por qué? Porque es como si me salgo de mí mismo y me pongo como observador de mis buenas obras. Entonces, no me ven cuando ofrendo, no me ven cuando hago una obra de bien, una buena obra hacia los pobres o los necesitados o lo que fuera, y no me ven cuando ayuno. Pero yo me veo y me juzgo más espiritual que otros. Digo, mirá qué bien, hoy estuve 3 horas ayunando. Mirá qué bien, hoy ofrendé tanto y nadie lo sabe. Pero ¿sabés lo que pasa? Caigo en la egolatría, en el orgullo, en la vanagloria. Y estoy siendo tan hipócrita como el que lo hace públicamente. Entonces tengamos cuidado de las dos cosas. De lo que puedo caer en la hipocresía de esa religión de vidriera, pero también en la hipocresía de pensarme que soy más que otro. O pensar que lo que hago tiene tanto valor y soy tan espiritual. Me equivoco. Eso también es hipocresía, eso también es falso. Yo tengo que hacer las cosas por gratitud y por amor al Señor. Esa tiene que ser mi motivación. Que mi mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ni la izquierda a la derecha, y si ofrendo mejor ni saberlo. Tratar de despegarme tanto del acto fáctico de lo que estoy haciendo, del hecho, que no me lleve a envanecerme ni a fomentar mi vanagloria. Hacer las cosas por amor al Señor. Ocuparme de las necesidades de los demás, ocuparme del tiempo de calidad con Dios en la oración, ocuparme como el Señor se ocupaba. El Señor no buscaba ninguna recompensa humana, no buscaba el aplauso, no buscaba nada. Lo único que lo hacía porque amaba profundamente a la gente. Y tendríamos que hacerlo no esperando ninguna recompensa, ni aún de Dios, sino hacerlo por una profunda necesidad de hacerlo. Por una profunda necesidad de ayudar al otro, por una profunda necesidad de orar, estar en contacto con Dios, por una profunda necesidad de relevar ese tiempo de calidad con el Señor. Yo no merezco ser recompensado por nada. Hoy cantábamos en la cena, nada soy ni nada tengo. Y lo que hago, lo hago porque el Señor permite que lo haga. Y lo debo de hacer con esa motivación. Esa es la motivación correcta. Pero saben, Dios es tan bueno que no solo lo reconoce, sino que dice allí, lo muestra en público. Nuestras buenas obras, el Señor las exhibe. Pero que las exhiba a Él, no yo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con vos. Primero lo reconoce Él, pero después lo lleva a un reconocimiento público. Cuando menos quieras la recompensa, cuanto menos quieras el aplauso de la gente, más Dios lo va a reconocer y más lo va a exhibir. Dios no necesita que nos pongamos en una vidriera. Dios lo que necesita es que nuestra motivación sea hacer las cosas con amor y por amor. Y ese es el propósito de Dios en este pasaje que nos habla de la hipocresía, que nos habla justamente de las motivaciones. Y la pregunta final es ¿por qué haces lo que haces? El Señor Jesucristo fue el gran ejemplo. El Señor Jesucristo fue el gran ejemplo. Ahora, qué maravilloso que el Señor todo esto lo hace para que estemos en comunión con Él. Y sería bueno replantearnos cómo está nuestra vida en este día, ¿no? Y no quiero
terminar estos 5 minutitos que me quedan, sin que cada uno piense cómo está con Dios. En primer lugar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Si el amor hacia Dios, vernos motivados por las necesidades de la gente. El Señor Jesucristo hizo muchas cosas por la gente. Sanó, resucitó personas, aconsejó, tantas cosas que relevamos de la persona del Señor Jesús, tantas cosas que nos maravillan de la persona del Señor Jesús. Ahora, el Señor no lo hizo por obligación ni para ser visto, lo hizo porque Él no podía pasar al lado de un necesitado y mirar para otro lado, no podía ser indiferente ante los problemas de la gente. Y nosotros tendríamos que ser así, tendríamos que ser motivados con esa compasión que el Señor tuvo por los demás y hacer las cosas motivados verdaderamente con la misma compasión que el Señor lo hizo por nosotros. Y pensar que el Señor Jesucristo, siendo Dios, dejó los cielos y vino a este mundo con un solo propósito: salvarte a vos y a mí, buscarme para que estemos con Él. Quizás el resumen de la reflexión de esta mañana sea: ¿por qué hago lo que hago? Y sea bueno que pienses, replantees tu ministerio. En primer lugar, si lo estás haciendo, ¿no? Si estoy sirviendo al Señor, si estoy entregando mi vida a Él, en servicio por Él y por los demás. Ministrar en esas áreas que te dije, hacia Dios, hacia los hermanos, hacia los demás. Y si lo hago, ¿con qué motivación lo hago? El Señor lo va a recompensar, el Señor lo va a reconocer y el Señor lo va a exhibir, no vos. Y por otro lado, si yo todavía no tengo al Señor Jesucristo como mi Salvador, si todavía no le he entregado mi vida para decir: Señor, toma, acá está mi vida, con mis errores, con mis defectos, con mis pecados. Señor, quiero que me limpies, quiero que me hagas una nueva persona. Quiero borrar todo eso malo. Hoy hablábamos de la sangre de Cristo en la cena, que limpia de todo pecado. Y poder empezar una nueva vida tomado de la mano de Dios. Si todavía no lo hiciste, es buen momento para que lo hagas. Así que vamos a inclinar todos nuestros rostros, vamos a orar. Quiero que cada uno piense en el lugar donde está. ¿Cómo está su situación frente a Dios? ¿Cómo está tu vida? Y quizás vos necesites un profundo cambio, de decir: Señor, acá está mi vida. Señor, limpiame. Señor, quita el pecado. Señor, me avergüenzo por aquellas cosas que he hecho. Señor, quiero empezar a vivir una nueva vida tomado de tu mano. Quiero que vos hagas algo nuevo en mí. Pero pedíselo con todo el corazón y el Señor lo va a hacer. Y si vos estás sirviendo al Señor, planteate cuál es tu motivación. ¿Qué es lo que te mueve? Que te mueva lo mismo que movió al Señor a dejar el cielo, venir a este mundo y morir por los pecadores. Él estaba pensando en vos y estaba pensando en mí. Aun cuando otros no pensaban en vos, Él estaba pensando en vos. Y Él quiere darte una nueva vida. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por la claridad, la profundidad de las palabras del Señor. Termina ese sermón de la montaña diciendo que el Señor hablaba no como los escribas, como los fariseos, como los religiosos, sino palabras nunca escuchadas por el pueblo, profundas, palabras de vida eterna, que conmovían los corazones. Y Señor, hoy vos nos estás hablando de las motivaciones, de la hipocresía, de las recompensas. Señor, ayúdanos a hacer las cosas por amor a ti, como vos lo hiciste por nosotros, que te desprendiste de tu lugar en el cielo y viniste a este mundo a padecer, a sufrir, a ser clavado en una cruz, para que hoy nosotros podamos estar aquí reunidos, predicando que hay una nueva oportunidad en Cristo, que hay una nueva vida, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que podemos empezar una vida diferente. Señor, te pido por cada persona aquí presente, para que el Espíritu Santo esté ministrando a cada uno en particular, que esté tocando sus corazones, que esté produciendo el efecto para el cual tu palabra fue enviada en esta mañana. Y también, Señor, por aquellos que no te tienen como Salvador, para que tu palabra pueda tocar sus corazones. Señor, te damos gracias en este día
y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.